Vamos a, como los temas de hoy, pues, es en cuanto a las aplicaciones, pues, de los puntos, ¿cierto? De lo que le sale en el parcial, es puntos críticos y multiplicadores de Lagrange. Y creo que linealización, que también les cae. ¿Ya todos vieron esos tres temas? ¿O hay alguien que no? Si hay alguien que no, pues avisa, ¿no? También Yo pueden... no he visto multiplicadores de Lagrange. ¿No han visto los dos primeros? Ah, bueno, perfecto, pero entonces vamos a verlo y de paso hacemos los ejercicios del parcial, ¿les parece? De una vez, para que entremos a la aplicación de eso. Bueno, pues, entonces, primero que todo les quiero mostrar esta parte teórica, solamente esta hojita, pues, para tener en cuenta una que otra formulita o ecuacioncita, por decirlo así. Bueno, pero como ya algunos manifestaron acá que no han visto todavía lo que son los puntos críticos, entonces se los voy a decir así brevemente. Los puntos críticos, muchachos, de una función se encuentran mediante las derivadas parciales de dicha función, ¿sí o no? A ustedes les van, bueno, les van a establecer el dominio, pues, de la función y les van a decir, bueno, calcule los puntos críticos de todos los puntos críticos de la función, todos, ¿sí? Entonces ya es simplemente hacer una aplicación de las derivadas parciales e igualarlas a cero y determinar cuáles son dichos puntos, o sea, los valores tanto de X y Y. Esos serían principalmente puntos críticos. Luego ya se hace una evaluación mediante el criterio de las segundas derivadas para determinar si son puntos, por ejemplo, máximo local, un mínimo local, un punto de silla, y entre otros, ¿cierto? Entonces, ¿es clara esa parte, pues, de lo que son puntos críticos hasta el momento? Solo eso. ¿Sí fue claro, muchachos? ¿Me hice entender? Bueno, si alguien tiene una pregunta, pues me dice tranquilamente. Listo, entonces, ahora sí, ya con esos puntos críticos encontrados, pues ya ahora sí vamos a ver cuál de esos puntos representan un máximo o un mínimo, un punto de silla o lo que sea, pues, para la función. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, los máximos y mínimos de una función de dos variables. Entonces, aquí hay 4 ítems, ¿cierto? Dice, se hace una función de dos variables en que es una función definida en S. S viene siendo una superficie. Eso lo determinará, pues, el ejercicio. Y un punto P perteneciente a a esa superficie. Entonces, decimos que la función Z, que es en este caso, pues, de XY, función de XY, evaluada en el punto, es un máximo global si la función evaluada en el punto es mayor o igual a la función f de XY, para todo punto perteneciente a la superficie. En esta otra, pues, bueno, pero ya esto, no, mejor no miremos esto tanto así, sino ya con lo que representa acá en estos criterios. Pero de todas maneras, si en la función evaluada en el punto, obviamente el punto perteneciente a ese, pues, y f en ese, si la función evaluada en el punto es menor que la función como tal, para cualquier punto perteneciente a ella se dice que es un mínimo global, ¿sí? Ahora, otra cosa, si por ejemplo la función evaluada en el punto y de acuerdo al criterio de las segundas derivadas determinamos que es un máximo local, entonces f en p viene siendo ¿qué hay por aquí? Viene siendo un máximo global de f en una porción o en una vecindad, pues, como lo dice acá, de p que está contenida en esa superficie.
Listo. Entonces, de pronto sí puede ser un poquito ambiguo eso, pero ya vamos a ver con el criterio, pues, cómo determinamos eso. Entonces, de acuerdo al teorema, pues, muchachos, aquí vamos a tener unas condiciones. Por ejemplo, bueno, teniendo en cuenta, pues, que la función evaluada en un punto es un extremo, pues, de la función, se tiene que P puede ser un punto de frontera, P puede ser un punto crítico estacionario, es decir, que al yo hacer las derivadas parciales y evaluarlas en el punto me van a dar cero, ¿sí? Las derivadas parciales tanto en X como en Y me van a dar cero. Miren que aquí están, derivo la función respecto a X, evalúo en el punto y si me da cero. Y si me da cero derivando respecto a X y derivando respecto a Y, evaluando en el punto también me da cero, automáticamente eso se vuelve en un punto crítico estacionario. Estacionario. Ahora, cuando es un punto crítico singular, cuando yo derivo la función tanto en X como en Y evalúo el punto y no que esta derivada parcial evaluada en ese punto ¿qué significa este símbolo? No existe. Que no existe, exactamente. Exactamente eso. Ahí se llama un punto crítico singular, es decir, donde hay problemas con esas derivadas, o sea que no existe. ¿Es claro eso hasta el momento para todos? Antes pues de entrar al ejercicio y saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces ya aplicando, bueno, teniendo en cuenta lo que es el teorema de las segundas derivadas y determinando pues anteriormente que P es un punto crítico estacionario, entonces, ¿qué hacemos? Definimos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo lo conocen? Esta cosita que tenemos acá. De pronto los que ya lo han visto, porque los que no, aún no saben pues cómo se llama. ¿Lo conocen? ¿Hay alguien acá, muchachos, que haya visto ya eso de puntos críticos? Bueno, esto lo llaman el hessiano, pues, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste? En esta operacioncita que tenemos acá, representa el hessiano, pues, de la función, y de acuerdo a él y a las derivadas parciales, vamos a definir en sí lo que viene siendo un extremo, pues, de la función, ¿sí? En ese punto P. Es decir, el hessiano está dado por la segunda derivada, el producto de las segundas derivadas parciales, tanto de f, tanto en x como en y, ¿cierto? Menos esta derivada de orden superior, que viene siendo la derivada parcial de f primero respecto a y luego esa derivada de f respecto a y la derivo respecto a x, y el resultado pues lo voy a elevar al cuadrado. Y se dan estas cuatro condiciones. Si la segunda derivada parcial evaluada en el punto es mayor que 0 y el hessiano en el punto es mayor que 0, entonces f en ese punto P representa un mínimo local. ¿Sí? Entonces, en el segundo ítem que podemos decir que se establece, pues, que establece el teorema es si la derivada parcial respecto a x, la segunda derivada parcial respecto a x se evalúa en el punto es menor que 0, pero el hessiano pues es mayor que 0, se dice que f en p es un máximo local. Y si, por ejemplo, el hessiano es menor que 0, simplemente basta con en este caso, pues no, aquí no importa la segunda derivada parcial respecto a x, solamente es el hessiano. Si es menor que 0, entonces ustedes dicen pues que f en ese punto tiene un punto de silla. ¿Qué más? Y ya pues si este del hessiano en el punto es 0, pues el criterio no es concluyente, no se puede decir nada. Si les da mayor que 0, ustedes ya saben, me remito a las segundas derivadas parciales de x para determinar si es mínimo o máximo local. Si es menor que 0, pues ya de una es punto de silla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para ahora sí entrar en materia, pues con un ejercicio.
Sí, claro. Yo les comparto, les voy a enviar esta hoja entonces, porque esta hoja es pues de cuando yo tome apuntes. Entonces yo se las mando, que son pues como las formulitas. ¿Todos están en el grupito de WhatsApp? Todos los que están acá están en el grupito de WhatsApp. Ah, sí, está muy práctica, Isabela. Listo, entonces ahora sí entremos en materia, pues muchachos, y vamos a hacer los puntos pues que ustedes me han mandado. Son estos pues de acá, miren. Voy a hacer todos los de aplicaciones, todos. Bueno, los que me mandaron. Ay, belleza, miren esto. Como que estaban en pleno parcial y mandaron disque Meet. Este es cosito de Meet. ¿Cierto? Este es de Meet, este iconito que está acá. ¿Sí o no? Pillados ahí. Pero bueno, empecemos pues con este. Empecemos en ese orden. A ver, miremos primero. A ver, estos puntos críticos. Bueno, Lagrange, críticos, Lagrange, linealización y pues ya. Entonces empecemos con esos dos. De pronto sí puede que resulte un poquito extenso la solución del ejercicio porque hay que encontrar muchas cositas y hay pues que operar, ¿cierto? Listo, muchachos, entonces estamos en parcial. Los necesito activos, pues. Me comentan por el micrófono o por el chat, como quieran. Empezamos. Esto lo vamos a resolver entre todos, no solamente yo, todos. Que la derivada parcial de x me dio... La derivada parcial de f respecto a x me dio 0, me dio 1, no importa. Aquí entre todos construimos eso. Listo, entonces. Aquí dice, considere la función f, que va de R2 a R. Bueno, esto es transformación lineal aquí. Definida por la función f de xy, el producto de x más y con xy más 1. Listo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Tenemos la función, ¿sí o no? Tenemos la función f de xy. La función f de xy. X más y, producto de xy más 1. Listo, muchachos, ¿qué hacemos ahí? Si me dice, calcule f de x, f de y el hessiano, pues. ¿Qué representa esto? F sub x y f sub y. Punto regalado. Este que está aquí. Las parciales, ¿no? Las derivadas parciales, exactamente. Aquí ya tienen 4 punticos asegurados pues del parcial. Entonces, ¿cómo derivamos parcialmente esto? Miren que esto es un producto, pues en este caso lo mejorcito que podemos hacer es hacer ese producto notable o no. F de xy va a ser el producto de eso. Entonces será x por xy, me queda x cuadrado por y, más x. Y aquí, ¿qué me queda? Y por x, por y por xy, me queda más xy cuadrado. Más qué, más y, ¿sí o qué? Listo, entonces, como quieran representarlo, bien sea derivada parcial de f respecto a x
es igual a ¿qué? ¿Cuánto me da la derivada parcial? Respecto a x, recuerden que si yo derivo respecto a x, la y se vuelve constante. Entonces, derivada parcial de esto, muchachos, respecto a x. Bueno, vamos a repetir. 2x y más 1 más y cuadrado más y. 2xy más 1, Jorge, ¿me repites por favor? Más. 2xy más 1 más y cuadrado más y. O Ya. es No, Jorge, hasta ahí está bien. Mira que estás derivando respecto a x, ya y sería una constante. Y al tú derivar cierto. respecto a x, pues esto es 0, ¿cierto? Sí, 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 gracias. Dale, Jorge, pero perfecto, perfecto. Muy bien. Listo, muchachos. Ya entonces tenemos la derivada parcial respecto a x. Ahora, derivada parcial respecto a y. Vea qué tan fácil está ese parcial. Para que saquen 5. Ese parcial está para que todos saquen 5. Y me comentan. Apenas les den el resultado, me comentan. Oye, sacamos 5. A celebrar de una. Entonces, ahora la derivada parcial de f respecto a y. X al cuadrado Eso, x al cuadrado, vamos a ver. X al cuadrado más 2xy más más, 1. más 2xy más 1. Exactamente. Y, 0, 2xy, 1. ¿Ve? X cuadrado aquí. Listo, muchachos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Vamos a poner esto por acá más bien, sino que no lo había puesto ahí porque tengo el cuadrito pues, del chat y de los participantes de ese lado. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo bien, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos pues. Ahora, ya tenemos f de x y f de y. ¿Sí o qué? Entonces, ahora tenemos que calcular el hessiano. Necesitamos la segunda derivada parcial de f respecto a x y la segunda derivada parcial de f respecto a y. Entonces, ya tenemos aquí las primeras. Entonces, vamos a hacer las otras. Nuevamente derivemos. Bueno, vamos a ponerle aquí la segunda derivada parcial de f respecto a x. ¿Cuánto me da? Los escucho, los leo. Derivo esto respecto a x. Y. Exactamente, Juan. 2y. Y la segunda derivada parcial. Se fue así mejor. La segunda derivada parcial de f respecto a y. ¿Cuánto me da? 2x. 2x. Exactamente. 2x. No alcanzo a ver, no alcanzaba a ver porque está el cuadrito ahí del coso. Listo. Entonces, perfecto, Juan. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la derivada de orden superior, que sería f sub xy, ¿cierto? Al cuadrado, y después la elevamos al cuadrado y efectuamos la operación. Entonces, primero, ¿eso qué es? Eso es la segunda derivada parcial de f respecto a y luego respecto a x. Entonces, esto es la derivada parcial. Ajá, y esta vaina aquí. Entonces, la derivada parcial respecto a x de la derivada parcial de f
respecto a y. Pero esto ya lo tenemos, ¿cierto? Esta derivada parcial de f respecto a y ya la tenemos, que es esta que está acá. Ahora, yo tengo que derivarlo respecto a quién. Ya esto que está aquí lo tengo que derivar respecto a x. ¿Cuánto me da esto derivándolo respecto a x? Los escucho, los leo. Juan dice por acá que... 2x más 2y. Eso, Juan, Jorge y José dicen que 2x más 2y. Perfecto. Perfecto. Vamos a ponerlo por acá. Yo ubico el cuadrito del chat por acá. 2x más 2y. ¿Sí o no? Listo. Pero ya bueno, ahora simplemente lo que nos falta es la operación. Pero ya tenemos todo pues. Entonces, ese D viene siendo el producto de las derivadas parciales. Entonces es el producto de esta función que tenemos acá con esta de acá. ¿Sí o qué? Entonces esto es 2y, bueno, y cuadrado más 2y, 2y o 2xy, 2xy más 1, ¿sí o no? Por x cuadrado más 2xy más 1 menos ¿quién? Menos 2xy más menos 2x más 2y elevado al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Muchachos, ¿para todos es claro eso? ¿O alguien tiene alguna pregunta al respecto? Esa segunda operación, ¿qué? No se hace con la segunda derivada parcial de x y de y. Sí, sí, es exactamente eso lo que estamos haciendo, calculando el d, que viene siendo el hessiano, míralo. La segunda derivada parcial... Ah, sí, yo estaba poniendo la primera, qué pena. Sí, 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 sí. Angie, tienes toda la razón. Qué pena yo haberme equivocado ahí, muchachos. Mil disculpas. Qué embarrada, hombre. Sí, Angie, sí, tienes toda la razón. Es el producto de 2y, ¿cierto? Que es la derivada parcial respecto a la segunda derivada parcial respecto a x con la segunda derivada parcial de f respecto a y, que sería 2x. Mejor dicho, ya ahí me estaba tirando el examen yo. Y de paso ustedes por hacer algo que no debía, por seguirme los pasos. Qué embarrado. Bueno, entonces, ahora sí. ¿Esto qué me queda? Me queda 4xy menos, ¿menos qué? Menos esta suma al cuadrado que sería, bueno, 2x sería 4x al cuadrado más 2 veces pues el primero por el segundo sería 8. 8xy. 8xy, muchachos, ¿cierto? Más 4y cuadrado. Ahora sí todos estamos de acuerdo.
Ok, entonces pues operando esto de acá, este menos entra aquí, entonces eso ¿cómo me queda? Me queda menos 4x cuadrado. Aquí me queda menos 8xy y acá tengo un 4xy positivo, entonces ¿cuánto me queda? 4xy menos 8xy me queda, ¿cuánto? Menos 4xy. Y el menos para el 4y cuadrado. Y así las cosas, pues eso podemos simplificarlo sacando factor común menos 4, que multiplica x2 menos, bueno, más xy más y cuadrado. Y ese sería pues el d. ¿Todos llegamos a lo mismo? Ok. Sí, Angie, menos 4xy, exacto. Ah, bueno, Andrea. Entonces todos llegamos a lo mismo y ahí tenemos pues el primer puntico asegurado. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Nadie, ok. Entonces sigamos. Ahora, para los puntos críticos, ¿qué es lo que recuerdan que yo les dije al principio, pues cuando les estaba hablando de algo teórico? Para encontrar los puntos críticos de la función, ¿qué debíamos hacer? Alguien que me lo recuerde, por favor. Igualar a cero. Igualar a cero, ¿qué es, Jacobo? Muy bien. La derivada parcial. Exacto, las derivadas parciales, tanto de respecto a f como respecto a y. Entonces, ese sería el ítem 1. Vamos a poner aquí, ítem 1. Vamos a hacer el 2. Entonces, derivada parcial de f respecto a x igual a 0. Y derivada parcial de f respecto a y también igual a 0. ¿Sí o qué? Ya las tenemos. Acá están. Vamos a copiar aquí. Y vamos a llevar todo esto de una vez. Ay, qué torta. Ahora sí, vamos a ver. Bueno, ahora sí pegó. Entonces esto lo igualamos a 0. Y esto de acá también lo igualamos a 0. ¿Sí o no? A eso fue lo que llegamos, pues. Entonces, digamos, si yo, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué me recomiendan para solucionar esto? Tenemos que encontrarle solución a este sistema. ¿Sí o qué? ¿Qué me recomiendan ustedes hacer? ¿O qué haríamos? Miren que ambas son iguales a 0. ¿Qué hacemos ahí, muchachos? Para encontrar los valores de x y de y. Despejar en una y reemplazar en la otra. Sí, puede ser. Pero miren que ambas están igualadas a 0. Eso, Andrea, exactamente. Podemos igualarlas, porque ¿quién fue el que dijo que despejar y reemplazar en la otra? Yo. Jorge. Ujú. Jorge, porque se volvería el sistema más largo, ¿sí? Pues se complicaría uno más en cuanto a los despejes, la factorización y todo eso. En este caso, pues las podemos igualar. Entonces, igualando, ¿qué nos queda? Nos queda que x, ¿ve? Y cuadrado más 2xy
más 1 es igual a x cuadrado más 2xy más 1. ¿Sí o no? Y aquí, ¿qué puede hacer? Exactamente, Juan, exactamente. X al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Por qué? Miren que aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos dos XY? Adiós, adiós. Este 1 con este 1 también adiós, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos ahí, muchachos? Miren, nos queda que y cuadrado va a ser igual a x cuadrado. Entonces, despejando, nos queda x cuadrado menos y cuadrado va a ser igual a 0. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Sí, sí, Santiago, cuéntame, ¿ibas a decir algo? Dale, tranquilo. No, me demoré mucho. Quería decir que sí, que de acuerdo. Ah, no, tranquilo, no importa. No pasa nada. Listo, entonces muchachos de aquí, ¿qué tenemos nosotros? ¿Esto qué les representa a ustedes? Álgebra, pues. Algebraicamente, ¿esto qué es? ¿Cómo lo conocemos? Una diferencia de cuadrados. Pero no sería más fácil ahorita cuando y cuadrado igual a x cuadrado sacar raíz a los dos lados. Para porque quede una vez x igual a y. Pero lo que pasa, Jacobo, en ese caso hay que tener en cuenta que al estar elevados al cuadrado tenemos soluciones positivas y negativas, ¿sí o no? Ah, bueno, es verdad. Entonces, pues en ese caso, para que los profesores de pronto no se le pongan así quisquillosos, para este caso les recomiendo pues que lo apliquen así como habían dicho ustedes ahorita, diferencia de cuadrados. Ya cuando lleguemos al tercer parcial, cuando estemos encontrando límites de integración para coordenadas esféricas o cilíndricas, ya ahí sí podemos hacer directamente eso, pues que eso es y igual a x y nos quedamos solo con las raíces positivas para encontrar unos límites ahí, pero eso es más adelante. Allá sí se omite, aquí pues no tanto, por no decirlo en absolutamente no. Entonces, ya de aquí, como ustedes bien decían, esto es una diferencia de cuadrados, entonces esto es x menos y por x más y. Y esto es igual a 0. Entonces ya de aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos dos soluciones, ¿sí o no? X igual a y o x igual a menos y o y igual a menos x, como quieran. Listo, entonces, si por ejemplo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Les pregunto. ¿Qué haríamos? Bueno, entonces, tomemos por ejemplo cuando x es igual a y. Por ejemplo, si x es igual a y. Si x es igual a y, lo reemplazo en las ecuacioncitas pues de arriba, ¿sí o no? Reemplacémoslo, por ejemplo, ¿en qué? En esta de acá, que es la que tiene más x. Entonces sería, por ejemplo, x cuadrado. ¿X cuadrado qué? Más 2x cuadrado más 1 igual a 0. ¿Sí o no? De aquí, ¿qué me queda de esta operación? Me queda 3x al cuadrado. ¿Sí o no?
3x al cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, aquí, ¿qué me va a quedar, muchachos? ¿Qué me resultaría? ¿Qué me resultaría aquí, muchachos? ¿Ustedes qué recuerdan? Miren que esto que queda. Esto tiene solución en los reales. No tiene. ¿Sí o qué? No tiene solución en los reales. Entonces este no nos sirve. Este no nos sirve. Esta operación que tenemos acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya como este valor, que x es igual a y, no nos sirvió, ¿cuál tomamos? El de x igual a menos y. Por eso era, Jorge, que era mejor tener en cuenta las dos soluciones. ¿Sí ves? Mira que si nos hubiésemos quedado con esta positiva y llegamos a esto, ¿cómo hacemos nosotros ahí? Nos embalamos. Ujú. Pero entonces, ahora utilicemos que y o x es igual a menos y, como quieran. Vamos a decir, por ejemplo, que si y es igual a menos x. ¿Sí o qué? Porque estamos reemplazando a y por x. ¿Sí o no? Vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a reemplazar a y, pero en este caso, pues, por el valor de x, lo mismo como lo hicimos acá. Entonces, ¿qué me resulta? ¿Eso qué me resulta? Al reemplazarlo me queda x cuadrado menos menos 2 ¿qué? Menos 2x cuadrado, ¿sí o no? ¿Tampoco tiene? No, no me hagan llorar. Tampoco tiene solución. Menos x cuadrado más 1 igual a 0. No, no me digan que esto no tiene solución. Morimos aquí. Ah, sí, sí tiene. No, ya me estaba preocupando. ¿Esto qué me queda, muchachos? X cuadrado menos 12x cuadrado. Me queda menos x cuadrado. Sí, qué susto, donde nos embalemos aquí encontrando un punto crítico y eso no tenga solución. Ay, ay, ay. Menos x cuadrado más 1 igual a 0. Por lo tanto, miren que si yo paso este x para la derecha, me queda que x cuadrado es igual a 1. X cuadrado es igual a 1. Entonces, de aquí, x ¿qué? ¿Tiene qué valores? X igual a 1 y x igual a menos 1, ¿sí o no? Exactamente. Exactamente lo que dice por acá Andrea en el chat. ¿Alguna duda, muchachos? ¿O todo claro hasta ahí? Bueno, pues. Listo. Entonces ya yo encontré los valores de x y ahora me faltan los valores de y. ¿Sí o no? Entonces, miren que ahí tenemos simplemente pues que reemplazar. Entonces, cuando x vale 1, y vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale y? De acuerdo a la condición, pues. Menos 1, exactamente. Menos 1. Miren pues que es la condición que tomamos. Y si x es igual a menos 1, ¿cuánto vale y? 1, exactamente eso. Así es que tienen que estar participativos. Porque ustedes saben del tema. No duden de lo que saben. Listo, entonces ya ahí tenemos que 2 puntos, ¿sí o no? Entonces tenemos el P1, o bueno, antes de eso.
sí, digamos el P1 es el 1, menos 1. Y es que el coma. Y el P2 menos 1,1. Menos 1,1. Uy. Menos 1,1. Entonces, ¿ahora qué más hacemos? Ah, bueno, ya. Ya porque ese sería los puntos críticos, ¿sí o qué? Hasta ahí bien. Hasta ahí llega ese punto, pues, el segundo, que es el de los puntos críticos. Ahora, vamos a encontrar bueno, determinemos si son máximos, mínimos o puntos de silla con el criterio de las segundas derivadas. Tercer punto. Tercer puntico. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, de acuerdo al criterio, pues, de las segundas derivadas, que es este señor hessiano, tenemos que evaluarlo en ese punto, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces el D para P1. Vamos aquí, para P1. A1 menos 1. El D, el DD. D de 1, menos 1 es igual a... ¿dónde está ese señor? ¿Dónde está? Véalo acá. Me lo voy a llevar para allá. Voy a pegar aquí abajito en un ladito para que reemplacemos. Entonces, como vamos a evaluar a D en 1, menos 1, vamos a reemplazar simplemente a X por 1 y a Y por menos 1. Entonces, en ese caso, los escucho. ¿Cuánto da? Esto es menos 4 que multiplica a 1 al cuadrado más 1 por menos 1 más 1 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Menos 4 exactamente. Esto es menos 4. Y, ¿qué podemos decir? Cuando el D en el punto ¿me dio cuánto? Menos 4. Entonces, ¿qué determino yo? Que ese punto es ¿qué? ¿Cuál sería el ítem de acá del teorema que tenemos que utilizar? Punto de silla, exactamente, Juan. Exactamente, punto de silla. ¿Por qué? Porque el hessiano, mírenlo, en el punto es menor que 0. Por lo tanto, es un punto de silla. Y entonces, bien dice Juan por acá que el otro también va a ser punto de silla. Ya lo hizo. Vamos a decir acá, punto de silla. Entonces, ahora simplemente falta el P para el P2 de P2 que viene siendo menos 1, 1. Menos 1, 1 en ese caso sería pues también menos 4. ¿Cierto? De menos 1, 1. Es menos 4. Alguien que me confirme por favor el resultado. A todos les da igual. Es reemplazar simplemente a X por menos 1 y a Y por 1. Esto da 1, 1, 2.
Menos 1, 1, da 4. Sí. Menos 4, perdón. Muchas gracias, Andrea. Muchachos, ¿alguna pregunta? Y listo, ya entonces ustedes dicen pues también que es otro punto de silla de acuerdo al criterio de las segundas derivadas. Y ya, eso sería todo el punto. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Duda? Los escucho, los leo. Todo claro, ok. Muchachos, entonces me colaboran porfa llenando el formulario de asistencia. Y ya continuamos pues con el otro ejercicio. No se demoran nada. A ver, yo se los comparto pues por acá. ¿Dónde dejé yo ese enlace? Por Dios. Aquí está. Ahí les dejé en el chat el enlace. Si necesitan algún dato mío o lo que sea, me avisan. Me avisan pues y continuamos con los otros puntos. Me avisan. Listo, por acá Isabela ya terminó. Esperemos pues a los demás. Entonces yo voy a compartirle la pantalla nuevamente. Listo también. Ok, entonces continuemos pues con el otro puntico. Vamos a bueno, metámonos ahora con Lagrange. Vamos a hacer este de Lagrange y ya hacemos otro de puntos críticos otra vez y luego Lagrange y luego aproximación lineal que es linealización. ¿O ustedes qué dicen? ¿Hacemos primero el de puntos críticos y eso o primero Lagrange? Lagrange. Bueno, hagamos este de Lagrange pues. Si alcanzan todos a ver bien ahí el enunciado. Si alcanzan a verlo, muchachos. Sí, se ve bien. Ok, Jorge. Muchas gracias, hombre. Listo. Entonces, dice, bueno. Para los que de pronto no han visto Lagrange, eso es
simplemente pues vamos a tener funciones, ¿sí? En 3 variables o pueden ser también en 2, de las cuales nos van a pedir siempre el máximo, el volumen máximo de algo o el mínimo de una, bien sea de una caja, por lo general son cajas rectangulares o mejor dicho, de cualquier función. Entonces les van a plantear 2 funciones, ambas de 2 o 3 variables, ¿sí o no? Digamos una función, digamos W, una función de X, Y, Z. Una función de X, Y, Z. Y una función, otra también, pues vamos a hablarlo así en 3 variables, digamos una función G de X, Y y Z. Igual a 0, por ejemplo. Siempre, pues, siempre. Entonces, los puntos críticos, muchachos, los puntos críticos que de F, de W, que sería F de X, Y, Z, siempre, bueno, teniendo en cuenta pues que están sujetas a esta restricción, se va a satisfacer un sistema. ¿Cuál es el dichoso sistema? Sería este. Que el gradiente de la función f, ¿sí? Evaluada en un punto P cualquiera, bueno, cualquiera no, en un punto crítico P, va a ser igual a lambda veces el gradiente de la función g. ¿Sí? Siempre se va a satisfacer este sistema. Digamos que, bueno, y esta g evaluada en P va a ser igual a 0. Siempre que utilicen Lagrange se van a cumplir estas 2 condiciones. ¿Y esto qué representa? Esto me va a representar el sistema de las derivadas parciales de f igual a lambda veces las derivadas parciales de g, ¿cierto? O sea, la derivada parcial de f respecto a x igual a lambda veces la derivada parcial de g respecto a x. ¿Sí? Es simplemente eso, muchachos. ¿Es claro para todos? A mí no me quedó muy claro. Ok, Jorge, mira. Por ejemplo, digamos que vamos a leer en este caso. Dice, determina el volumen máximo de la caja rectangular en el primer octante con caras paralelas a los planos de coordenadas. Con un vértice en 0, 0, 0, o sea, el origen, y con el vértice diagonalmente opuesto ubicado en el plano x sobre a más y sobre b más z sobre c igual a 1. Entonces, aquí dice que el volumen máximo, o sea que su función a maximizar sería ¿cuál? El volumen, ¿cierto? Ajá. Listo. Entonces, esa sería su función f, su función a maximizar. Y la función g va a estar sujeta ¿a quién? A la superficie que le estén dando pues en el ejercicio. Bien sea un elipsoide, bien sea un plano, bien sea un paraboloide, bien sea un hiperboloide, dependiendo pues el caso. ¿Sí? Entonces, en ese caso ya tienes la función f que es la que vamos a maximizar, que representa el volumen de la caja, y la de la superficie sería g, que vendría siendo ¿quién? Esta del plano, que está acá. Entonces, teniendo en cuenta eso que te acabo de decir, simplemente va a ser plantear este sistemita de ecuaciones, estas 2 ecuacioncitas que tenemos acá, bueno, estos 2 sistemas, porque de aquí me van a resultar 3 ecuaciones, ¿cierto? Porque estamos en 3 variables. Y de aquí solamente una, pues, que sería simplemente pues despejar esto aquí e igualarlo a 0. Pero nada más. ¿Sí de pronto fue un poquito más claro? O Sí. sea, ok, perfecto, Jorge. Es identificar siempre la función a maximizar y, como les digo, la función que representa la superficie de restricción del ejercicio como tal. Es decir, hasta dónde llega
¿Hasta dónde es la limitación? Entonces, así las cosas, nuestra función f de xy, si es el volumen de una caja rectangular, ¿cómo sería esta función? Volumen de una caja rectangular, muchachos. ¿Cómo sería? Un cubito, hagan de cuenta un cubito. ¿Cuál es el volumen del cubito? ¿Cómo era? Eh, lado ¿Sí? ¿cómo era? Lado por Lado ancho eh, por, por es que no alto. me acuerdo, por alto. Eso, exactamente. Base por largo por alto, ¿cierto? Entonces sería, mírenlo así pues, una cajita, bueno, ustedes tienen pues la cajita, tan. Entonces, ¿qué será? Por ejemplo, su coordenada en X, su coordenada en Y y su valor en Z, ¿sí o qué? Entonces sería base por la profundidad, por la altura, ¿sí o no? ¿Ves? Lado por, ¿cómo es que es? Se me olvidó, hombre. Esta es profundidad, alto y largo, ¿cierto? Entonces será su función a maximizar sería largo, ancho y alto, exacto. X, Y, Z. Eso me representa el volumen de esta cajita, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Ahora, la función G, pues ya sí sería esa que tienen allá. Entonces sería G de XY, Z, va a ser igual. Ojo, que la restricción dice, la función G de XY tiene que estar igualada a 0. Por lo tanto, este 1, no es que ya esto no me sirva porque este está igualado a 1, no. Este 1 lo tiro para ¿dónde? Para la izquierda restar. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me queda? Me queda X sobre A más Y sobre B más Z sobre C menos 1 igual a 0. Ahora bien, ya planteemos Lagrange. Simplemente los gradientes, vamos a plantear el gradiente de f, sería la derivada parcial de f respecto a x. ¿Cuánto da la derivada parcial de f respecto a x? YZ. YZ, exactamente. Es que Y, Z. YZ. La derivada parcial de f respecto a y. ¿Cuánto es? XZ. XZ, exactamente. Y la derivada parcial de f respecto a z. ¿Cuánto da? XY. XY. Listo. Ahora, calculemos primero las derivadas parciales y ahí sí montamos el sistema, pues. Ahora, viene las derivadas parciales de G. Derivada parcial de G respecto a X. ¿Cuánto me da? De G. Miren la función G. ¿Cuánto me da la derivada parcial de G respecto a X? Recuerden que se vuelve eso, 1 sobre A, exactamente, Angie. Lo que Y, Z y estas A, B y C pues son constantes. Entonces sería 1 sobre A. Ahora, derivada parcial de G respecto a Y. ¿Cuánto da? La derivada parcial de G respecto a Y.
1 sobre b, ¿sí o no? 1 sobre b, exactamente. Y la derivada parcial de g respecto a z es 1 sobre c. Es correctamente lo que dice Andrea. 1 sobre c. Listo. Ahora yo simplemente pues lo que voy es a plantear esto que yo tengo acá. Entonces, como esto es el gradiente de f, o sea, la derivada parcial de f respecto a x, coma, derivada parcial de f respecto a y, coma, derivada parcial de f respecto a z, igual a lambda veces derivada parcial de g respecto a x, respecto a y, respecto a z. Entonces será, la derivada parcial de f respecto a x me dio yz. Entonces será yz, coma, xz, coma, xy. Igual a lambda veces 1 sobre a, coma, 1 sobre b, coma, 1 sobre c. ¿Sí? ¿Claro para todos? Ok, perfecto. Entonces, siguiendo pues por acá, ya es simplemente plantear el sistema de ecuaciones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me queda? De la ecuación 1, por ejemplo, viene siendo dos vectores. Recuerden pues que estos son vectores, ¿sí o no? Los vectores gradientes. ¿Qué podemos decir que dos vectores son iguales? Sí, solo sí. ¿Son iguales que qué? Componente a componente. Componente a componente, exactamente. Entonces, tenemos de acá que la componente de este vector que tenemos al lado izquierdo, que es yz, va a ser igual a lambda por 1 sobre a, o sea, lambda sobre a. Yo les pregunto, antes pues de continuar, X, y Z o alguno, hay uno de ellos que puede ser 0 o todos pueden ser 0. Les pregunto, ¿ustedes qué dicen? X, Y, Z pueden ser 0. No, Exacto. ¿Y no por qué? supongo porque si alguno de esos es cero, entonces no sería volumen. Exactamente, Jorge, ahí está. Ninguna de ellas puede ser 0 porque entonces no hay volumen. ¿Sí o no? Entonces eso se vuelve, esto aquí me vuelve 0 porque miren que el volumen daría 0. ¿Sí o no? Esta función que tenemos acá. Entonces no estaríamos maximizando nada. ¿Sí o no? Ahora bien, de acá, por ejemplo, ya sigamos planteando pues el sistema. Eso era pues como para que lo tuvieran en cuenta ahí. Toca plantear el sistemita pues de ecuaciones. Entonces sería la segunda ecuación, está dada por las segundas componentes, sería xz igual a lambda sobre b. Bueno, muchachos, antes de continuar, eso que acabamos de establecer, de decir que ni x, ni y, ni z pueden ser 0, ¿es claro para todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿O por qué no? O no sé. Es claro. Ok, entonces, siguiendo pues por acá, esto es xy igual a lambda sobre c. ¿Sí o no? Aquí tengo este sistemita pues de ecuaciones. Por ejemplo, yo de aquí puedo despejar a lambda. ¿Sí? Puedo despejar a lambda. Y si yo despejo a lambda, ¿qué me queda? A por yz. A por yz. De acá también despejo a lambda. Lambda es, en este caso, b por xz.
B por XZ. Y de acá me queda que es lambda. Va a ser igual a C por XY. Ush. C por XY. Y de, por ejemplo, de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos igualarlas, no. Podemos igualar, por ejemplo, estas dos, igualando. Igualando, ¿qué obtengo? Que A por YZ, ay, no alcanzo a ver, A por YZ va a ser igual a B por XZ. Listo. Entonces, como X, Y, Z son diferentes de 0, yo aquí, ¿qué puedo hacer con estas zetas? ¿Puedo pasar una a dividir al otro lado, sí o no? Porque son diferentes de 0. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir que Z y Z, chao, se anulan. Y puedo decir, por ejemplo, en este caso, Y función de X o X función de Y, como quieran. Digamos, por ejemplo, Y va a ser igual a B sobre A. B sobre A por X. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, bueno, Juan. Entonces ahora, igualando, por ejemplo, esta de acá con esta, la de la primera con la tercera. Entonces yo tengo que AYZ va a ser igual a C por XY. ¿Sí o no? Entonces, nuevamente, como Y es diferente de 0, X diferente de 0 y Z diferente de 0, yo puedo hacer esto que está aquí. Entonces, puedo anularlas, pues. Entonces, como ya dejamos a Y en función de X, dejemos a Z también en función de X, pues. Sería Z va a ser igual a C sobre A. C sobre A por X. Entonces, antes de continuar, muchachos, vamos a establecer por acá, pues, que vamos a decir que, vamos a decirlo aquí mejor. Vamos a establecer la condición para que de pronto, si están estudiando o algo en el parcial no lo recuerdan, establezcan esa condición con X diferente de 0, Y diferente de 0 y Z diferente de 0. Vamos a establecer esa condición, pues. Listo. Entonces ya simplemente es pues reemplazar estos valores de Y y de Z en la función G, ¿cierto? Para que ya me quede como todo dependiente pues de X. Entonces me queda X sobre A, X sobre A más B, disque B, Y sobre B. Pero Y viene siendo B sobre A por X. B sobre A. B sobre A por X sobre B. Más Z sobre C, que viene siendo C sobre A por X y sobre C menos 1 igual a 0. Listo. Entonces, de ahí, ¿qué hacemos, muchachos? Pues simplemente es operar. Operar, que ya aquí no queda más nada pues que hacer. Todo es álgebra.
Entonces miren pues que esta B con esta B se anulan, esta C con esta C se anulan. Entonces aquí lo que me va a quedar es simplemente X sobre A más X sobre A más X sobre A igual a, bueno, igual a 1, pues ya despejemos eso ahí. Entonces, ¿qué me resulta? ¿Esto qué me resulta, muchachos? 3X sobre A igual a 1, ¿sí o no? Por lo tanto, X vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale X? A tercios. A tercios, exactamente. A tercios. Y así las cosas. Así las cosas, ya yo tengo el valor de X, por lo tanto ya yo puedo reemplazar a X en Y y en Z, ¿sí o no? Entonces, Y va a ser igual a B sobre A por X. B sobre A por X, pero X es A tercios, A sobre 3. Entonces Y vale ¿cuánto? B tercios, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? Y Sí. Z. Y Z va a ser igual a... ¿Ve? ¿Dónde está Z? Se me perdió. Aquí, C sobre A por X. C sobre A por X, pero X es A tercios. Entonces Z va a ser igual a C tercios. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los valores para X, Y, Z que maximizan el volumen de esa caja rectangular restringida hasta ese plano? ¿Qué podemos decir de eso, muchachos? Entonces decimos los valores que maximizan el volumen son X igual a tercios, B, ¿ve? Dice que B, Y igual a B tercios, y Z igual a C tercios. ¿Sí? Esos serían los valores que maximizan el volumen. ¿Alguna pregunta? Harold, ¿qué pasaría si me preguntaran los valores que minimizan? Tienes que hacer lo mismo, pero entonces, O ¿con qué? ¿Con menos, sí o qué?
Sí. Bueno, o bueno, en ese caso, también aplica lo mismo, dependiendo, pues si te están pidiendo volumen, a ver, ahí, si es en volumen, ahí no tendría que aplicar el menos ni nada de eso, sino la misma ecuación. Ya que te digan, encuentre los valores para los que se minimiza una función diferente a la de volumen, diferente a la de áreas, por ejemplo, en el caso de dos variables, ahí no se podría, sí se podría hacer. ¿Por qué? Porque están diciendo es cualquier función, no están dando un volumen o un área, algo así conocido, sino una cosa ahí toda extraña. ¿Para qué? Para que el volumen o el área no te vaya a dar negativo. ¿Sí? Siempre es la misma, para máximos o mínimos, siempre es la misma función. ¿Ves? La misma ecuacioncita. Siempre. Listo. Gracias. Dale, dale, Santiago, con gusto. Muchachos, ¿algo más? Eso es Lagrange. Es simplemente siempre plantear ese sistemita de ecuaciones con esas derivadas parciales y establecer los valores y ya. Además de eso, ¿qué dice uno? Que ese punto A tercios, B tercios, C tercios, es un punto ¿qué? ¿Cómo lo llamamos? ¿Un punto qué? ¿Cómo lo llamamos, muchachos, a este punto? Si maximiza. Todo lo que sea máximos o mínimos son puntos críticos. Entonces nosotros decimos que A tercios, B tercios, C tercios es un punto crítico. Bueno, sigamos pues. Yo creería que deberíamos hacer de pronto de aproximación lineal, porque ya miren que es de lo mismo de puntos críticos. De igual yo creo que ya no nos va a dar el tiempo para hacer todo pues. En ese caso entonces podemos cuadrar otro tallercito, no sé, ustedes dirán. Escojan pues. Sí, Juan, sí. Claro que sí. Hacemos entonces de linealización para abarcar todo eso. ¿Cierto? Porque es que así ya vemos uno de cada tema. ¿Hay alguien que haya visto, o mejor dicho, alguien que no haya visto lo que es la linealización? Todos acá lo vieron. Voy a decir aquí, punto Yo la verdad no recuerdo. A mí tampoco me lo explicaron, pero me tocó estudiarlo pues por aparte porque les estaban evaluando eso, entonces habían puntos que era de linealización y, pues tocó estudiarlo por aparte para poder explicarlo acá en esos talleres, en esos puntos que les tiraban en el parcial. Bueno, entonces vamos a ver. En linealización lo único que hay que hacer es aplicar una formulita de acuerdo también a unas derivadas parciales, a una función, pues hay que evaluarla en un punto y todo el cuento. Es simplemente, no sé si recuerdan la ecuación del plano tangente. ¿Sí la recuerdan? Que era, por ejemplo, la función evaluada en A menos la función evaluada en la derivada parcial, evaluada en no sé qué y así. Bueno. Entonces, cuando les pregunten lo que son aproximación lineal o cositas así, siempre va a ser con la linealización. La linealización está dada por una ecuacioncita, muchachos, la que les estaba comentando. La linealización de XY en XY está dada por la función evaluada en el punto que nos estén dando pues a tratar, ¿sí? La función evaluada en el punto, más,
la derivada parcial de la función con respecto a x, ¿sí? Evaluada en el punto multiplicada por el x menos a, ¿sí? Más la derivada parcial de f respecto a y evaluada en el punto que están tratando, que es el a, b, cualquier punto puede ser así de modo general, con el y menos b, producto y menos b. Si ven que esto de pronto tiene una relacioncita a lo del plano tangente, ¿es parecido, sí o no? Para encontrar la ecuación del plano tangente a la curva, no sé qué, no sé qué. Y es simplemente aplicar esto, muchachos, no es más. Entonces, tenemos la función f de xy está por xy sobre r cuadrado. No mentiras. Sobre x cuadrado más y cuadrado. Listo, entonces muchachos, el punto es el 3,4. El punto 3,4. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar pues la formulita. Entonces, derivemos primero parcialmente respecto a x. Muchachos, lo de linealización siempre será para aproximaciones lineales, para que lo tengan pues en cuenta. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces derivemos pues esto parcialmente respecto a x. Ay. ¿Cuánto me da esta derivada parcial? Respecto a x. Miren que este es un cociente, ¿sí o no? O bien sea la pueden tirar para acá como un producto. Alguien de pronto tiene una calculadora de, bueno, por ejemplo, Symbolab. Alguien que nos colabore ahí, por favor, para agilizar un poco. Muchachos, ¿me colabora alguien, por favor? Voy a tratar de hacerlo. Dale, me avisas y te voy dictando, Jorge, si quieres. Ok. A ver. X. X por Y sobre. Eso es derivada de X, ¿no? Sí. Sí, derivada respecto a X, sí. X por Y sobre la Ajá. raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. A ver, según esto, que yo utilizo Photomat, espero que esto no lo haya complicado más. Es y al cubo arriba. Ah, hay cociente. El cociente de Y al cubo arriba. Y abajo raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Por, o sea, bueno, raíz cuadrada de X cuadrado Y cuadrado y afuera multiplicado por X cuadrado más Y cuadrado. Ah, ok. O sea, sería X cuadrado más Y cuadrado a la 1/2 por X cuadrado más Y Y cuadrado. cuadrado. 1/2 más 1, 3/2. Eh, sí, básicamente, creo. Listo. Me imagino entonces que la derivada parcial respecto a Y es X al cubo arriba. No, espero no haber hecho esto mal, pero bueno. No sé si de pronto hay alguien más por ahí que nos colabore pues para confirmar el resultado. Pues yo confío en lo que me dijo Jorge. Si de pronto alguien no por ahí nos comenta si les da diferente. Entonces, listo, ya tenemos esa derivada parcial respecto a X. Entonces tenemos que ¿qué? Evaluarla. Miren que tenemos que evaluarla en el punto. ¿En qué punto? En el 3,4. El 3,4. Si yo evalúo esto en el 3,4, ¿qué me queda?
Em, arriba me queda... ¿Qué me queda arriba? 4 a la 3 sobre 9 más 16, 25, ¿cierto? Nueve más 16, 25. Entonces, Arriba es 4 al cubo, ajá. abajo es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? A la 3 medios. Según esto da 0.512. Uy, no, pero no. Trabajemos lo mejor como Como fraccioncita. fracción, entonces 64 sobre 125. 64, Sobre 125. Es el resultado de evaluar esos dos. o sea que sería 5 a la 3. 5 por 5, 25, por 5, 125. ¿Cierto? Ujú. Ok. Listo. Entonces, dejémoslo mejor así, porque queda como todo bestial allá esos números exóticos. Y la derivada parcial de f respecto a x, ¿ves? Respecto a y, perdón. Esa vaina tiene que dar arriba x al cubo. Seguro. Si la de x dio con y, está con la de y da con x. ¿Me confirma, Jorge, por favor? Voy. Respecto a y. Arriba x al cubo, sí. Y lo mismo, abajo queda lo mismo, 3 medios. Exacto. Entonces ya evaluando pues a la derivada parcial de f respecto a y en el punto, en el 3,4 respecto a y. Entonces, abajo va a quedar 5 al cubo. ¿Sí o no? 5 al cubo. Y arriba va a quedar 3 al cubo. ¿Sí o qué? ¿De acuerdo? Entonces, pues ya, simplemente es reemplazar. Ahí no hay más nada que hacer, muchachos. Entonces sería la linealización en XY es igual. Bueno, ¿cuánto da la función evaluada en 3,4? Me faltó evaluar la función. F en 3,4. Eso es 3 por 4 sobre la raíz de 25, o sea, 5. 12 quintos. Exactamente, Juan. 12 quintos. 12 quintos, ¿cierto? F evaluada en 3 por 4, 12. Sí, 12 quintos. Entonces será, la linealización es la función evaluada en el punto, o sea, 12 quintos. 12 quintos más la derivada parcial evaluada en el punto, que es, ¿cuánto? 4 quintos al cubo. 4 quintos al cubo, que multiplica a x menos a, pero a es 3, x menos 3, más la derivada parcial de f respecto a y, sería... ¿Esto qué le pasó?
3/5 al cubo. 3/5 al cubo por 4, ¿ve? 4. Y menos 4. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Muchachos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y ya, así queda representada pues la linealización de esta función, la aproximación lineal para esta función. Miren qué tan sencillo sale. Bueno, profe, gracias.